Hola gente. Continuamos con el paso 14 del libro oficial de Symfony 5, la vía rápida. Hasta ahora, creamos nuestro sitio de conferencias y nuestro administrador. Si bien podemos crear comentarios para cada conferencia por medio de nuestro admin, estos deberían ser creados por los asistentes a cada conferencia, y no por nosotros. En este capítulo vamos a entrar en el concepto de formularios para ver cómo por medio de ellos podemos solicitar información a los usuarios de la aplicación. Siempre suelo hacer la aclaración de que la época de diseñar formularios con HTML ya prácticamente ha acabado, y este tipo de frameworks nos introduce un nuevo concepto en que cada formulario se programa como una caja negra que sabe cómo funcionar para solicitar los datos y validarlos, para luego derivar a otro responsable de almacenar los datos, enviarlos por correo o cualquier otra acción que necesitemos. Este capítulo vamos a dividirlo en dos partes. La primera que vamos a ver en este video estará orientada a crear, mostrar y procesar un formulario. En un siguiente video vamos a agregar la funcionalidad de subir archivos por medio de nuestro formulario. Empezamos. Así como comentaba en la introducción, los formularios tenemos que programarlos. Personalmente creo que esto es muy útil para que una persona centre su atención en preparar el formulario, pensando en su funcionalidad y no en su diseño. Cuando pensamos en un formulario, no solo tenemos que pensar en campos y tipos de datos, sino también en sus validaciones, cosa que muchas veces se deja de lado. Un formulario, por lo general, va a ser enviado utilizando el método POST, ya que normalmente lo utilizamos para agregar datos a una base de datos. Hago énfasis en que esto es normalmente así, ya que existen casos en los que tiene sentido que el formulario sea enviado por GET, como por ejemplo los filtros de un buscador. Te dejo en la descripción un artículo publicado en el blog de Neurosimbiosis en el que hago una explicación más detallada de cuándo usar GET y cuándo usar POST. Si te interesa un video explicando las diferencias entre los métodos HTTP, hacémelo saber en los comentarios. Así como menciono que es de uso común utilizar un formulario para almacenar datos en una base de datos, la forma más estándar de construir uno es vinculándolo a un entity, ya que justamente un entity actúa como intermediario para llegar a una tabla. Existirán casos en los que no sea necesario vincularlos a un entity, y esto es totalmente posible con Symfony también. Vuelvo a dar el ejemplo de un formulario para filtros de búsqueda. Vamos a usar el Maker Bundle nuevamente para crear una clase de formulario con la que vamos a trabajar para definirlo. A esta clase se la conoce como FormType. Este comando nos pedirá definir un nombre para el formulario y un entity a fin de poder vincularlos. Podemos ver que en la carpeta src del proyecto se crea una carpeta form, en donde se crea automáticamente nuestro formulario extendiendo de la clase AbstractType. Esta clase tiene dos métodos principales: ConfigureOptions, en donde vinculamos nuestro formulario a un entity, y BuildForm, en donde definimos cuáles son los campos de nuestro formulario. Como le indicamos al Maker Bundle que nos genere un formulario vinculado al entity de comentarios, se encargó por nosotros de agregar sus propiedades como campos para este formulario. Para hacer uso de la clase de formulario, tenemos básicamente dos pasos. En nuestro controller tenemos que instanciar nuestro objeto form y lo pasamos a la plantilla. Vamos a ir a nuestro controller de detalle de una conferencia en donde listamos nuestros comentarios. Instanciamos un objeto nuevo del tipo comentario y solicitamos la creación de un formulario, pasándole como parámetro la clase del formulario que habíamos creado y el entity vacío. Básicamente, Symfony se encargará de agregar los valores que se carguen en el formulario al entity de forma transparente para nosotros. Para pasar el formulario funcional a nuestra plantilla, simplemente lo agregamos como una variable en el método RenderView del controller, que disponibilizará al formulario por medio de esta variable. Vayamos a nuestra plantilla y de forma rápida usemos la función form de Twig, que se encarga de crear el HTML necesario
pasándole como argumento la variable que contiene nuestro formulario. Si abrimos nuestra página y vamos al detalle de una conferencia, podremos ver que el formulario ya se visualiza. Todavía no es del todo funcional, ya que nos falta ver cómo procesar el envío del formulario. Pero vemos que con los pocos pasos que hicimos, ya tenemos un formulario en nuestra página. Y lo más importante es que la definición de cada campo de formulario se interpreta automáticamente a partir de nuestro entity. Por lo que vemos cómo los campos de autor y correo electrónico, configurados como un string en nuestro entity, aquí se ven como un input text. El campo de texto del comentario, configurado en el entity como un tipo de dato text, se muestra como un text area. La fecha de creación configurada como datetime muestra un componente para carga de fecha y hora. Y la FK, que vincula este comentario a una conferencia en particular, automáticamente se muestra como un select con la lista de todas las conferencias obtenidas de la base de datos. La función form de Twig genera el formulario HTML a partir de toda la información definida en el entity y en la clase del formulario. Además, se encargará de mostrar mensajes de validaciones cuando el envío del formulario contiene errores. Todo se puede personalizar sobreescribiendo las plantillas predeterminadas, pero no será necesario para este proyecto. Symfony nos da una posibilidad increíblemente amplia para personalizar nuestro formulario. Veamos ahora las más básicas y de uso común. En nuestra clase de formulario, hagamos las siguientes modificaciones. Para el autor, como segundo argumento podemos definir el tipo de campo que debería mostrarse. Podríamos indicar el tipo TextType, pero como esto ya lo deduce automáticamente a partir del entity como un campo de tipo texto en el formulario, directamente podremos dejarlo como nulo para que se siga generando automáticamente. Como tercer argumento, tendremos un array de opciones en donde vamos a definir la opción label, que nos permitirá cambiar el label de nuestro campo en el HTML. El campo de texto lo podemos dejar tal cual. Como no necesitamos alguna opción en particular, podemos obviar también el segundo argumento. Para el correo electrónico, si bien también es un campo de tipo texto, podremos indicar que el tipo de campo será email type, que cambiará la visualización de este formulario como un type email de HTML5, y con esto ya lograríamos una validación del lado del navegador. En la descripción te dejo el listado de todos los tipos de campos que maneja Symfony. La fecha de creación ya se calcula automáticamente al grabar como vimos en el capítulo anterior, por lo que simplemente podremos eliminar este campo para que no se muestre. El campo de fotografía es especial y lo dejaremos para la segunda parte de este capítulo. También podemos eliminar el campo que hace referencia a la FK de la conferencia, ya que esto lo vamos a resolver en el controller enseguida. Por último, vamos a agregar un campo más de tipo Submit Type, que se interpretará como un botón de envío. Veamos los cambios en nuestra página. Si recuerdan, cuando creamos un entity, todos los campos son obligatorios a menos que digamos lo contrario en el annotation column. Los formularios funcionan prácticamente de la misma manera. Si vemos el HTML generado automáticamente, vamos a ver cómo los campos son obligatorios. Esta es una idea que me parece bastante inteligente, ya que nos aseguramos que tenemos inicialmente validado nuestro formulario y a menos que lo definamos como opcional de forma explícita, no tendremos errores al intentar insertar una fila en la tabla. El formulario utiliza el type email de HTML5 para el correo electrónico y marcará como obligatorios los campos a menos que digamos lo contrario. Todo formulario también agregará automáticamente un campo oculto llamado --token para protegerlo de ataques de tipo CSRF. Si bien podemos ver cómo el formulario se encuentra prácticamente validado,
No caigamos en esta ilusión, ya que este es un error muy común en los desarrolladores. Siempre suelo decir que existe una regla con relación a la validación de los formularios. Siempre debemos validar los formularios en el lado del servidor, y es muy útil que también lo validemos en el navegador. Esto quiere decir que las validaciones de formularios en el cliente no son obligatorias, pero sí muy prácticas porque los errores serían mostrados al usuario antes que se envíen en el request, ahorrando tiempo para el usuario. Pero si una persona ejecuta el request directo sobre el sitio, por ejemplo usando curl, no pasaría por el formulario HTML y se saltaría todas las validaciones del lado del cliente. Por otro lado, gracias a las herramientas para desarrolladores creadas por los mismos navegadores, podríamos eliminar en tiempo real estas validaciones. Para las validaciones del lado del cliente, que como hablamos son muy prácticas, Symfony con su sistema de formularios ya nos facilita la vida agregando validaciones HTML5. Pero para agregar validaciones reales del lado del servidor, las tenemos que hacer nosotros. Lo bueno es que esto es sumamente fácil. Para esto, nuevamente nos vamos a centrar en nuestro entity. Los datos que agregamos en las anotaciones de cada columna sirven para que Doctrine cree las tablas sabiendo que las deberá crear con un tipo de dato específico y como obligatorias o no. Es decir, para procesar el DDL de la base de datos. Pero no son para validar los datos en los entities. Para agregar validaciones, tenemos otras anotaciones conocidas como constraints en Symfony o más conocidas como los asserts. En la descripción te dejo la lista de todos los tipos de validaciones. Para nuestro ejemplo, vamos a agregar validaciones en 3 campos de nuestro formulario. Primeramente, aseguramos que los campos para el autor del comentario, el texto del comentario y el correo electrónico no deberán contener un valor vacío. Esto incluye el valor nulo. En segundo lugar, nos aseguramos que el valor ingresado en el campo de correo electrónico sea un texto con el formato correcto de un correo electrónico. Con esto ya podemos quedarnos tranquilos que se validará el formulario en el servidor y automáticamente, en caso de contener errores, serán devueltos los mensajes al usuario. Solo nos queda aprender a procesar el envío de un formulario, lo que realmente también es muy sencillo. Algunas personas, cuando trabajan con envíos de formularios, suelen crear una página para mostrar el formulario y otra página para procesar los datos enviados. Con Symfony, la misma página haría ambas cosas, lo que me parece una opción muy acertada. Hasta ahora vimos cómo en nuestro controller creamos el formulario y lo pasamos a la plantilla. Con esto logramos la primera parte, que sería mostrar el formulario. Para la segunda parte, lo primero que vamos a hacer es invocar al poderoso método handleRequest, pasándole el request que está llegando a nuestro controller. Este método se encarga de obtener los datos de un formulario que vienen como parte de un request y asigna cada valor a la propiedad correspondiente del entity con el que creamos nuestro formulario. A partir de aquí, el entity que creamos más arriba para asignarlo al formulario ya contiene los datos asignados a sus propiedades. Dentro de este mismo controller, lo que vamos a hacer es preguntar si el formulario ha sido enviado y es válido. Con la primera pregunta detectamos que se está ingresando a esta página no para ver el formulario visualmente, sino como resultado de haber solicitado el envío del formulario. La segunda pregunta, relacionada a si el formulario es válido, ejecuta las validaciones del lado del servidor que agregamos en el entity. Con esto dicho, podemos entender que existen 3 caminos a ser tomados en este controller. El primero es cuando el usuario ingresa a la página para ver el formulario y llenarlo, en cuyo caso se salta todo el bloque if. El segundo es cuando se detecta que el formulario fue enviado por el usuario pero los datos no son válidos. En este caso, también se saltará el bloque if e irá directamente a mostrar nuevamente el formulario, con la diferencia que los errores de validación detectados serán mostrados al usuario. Y algo muy importante, que diferencia al camino anterior, es que por más de que los datos no son válidos, ahora el entity ya contiene datos, por lo que se mostrará el formulario sin que el usuario pierda la carga de datos que hizo. El tercer camino sería si el formulario fue enviado y los datos son válidos. Y en caso de que así sea, vamos a procesar la información y ejecutar una redirección a la misma página. Esta última redirección es muy importante porque cuando existe un envío por post,
y refrescamos el navegador, podríamos permitir al usuario que el formulario se ejecute una vez más, lo que duplicaría la transacción. Entiéndase, por ejemplo, duplicar el registro en la base de datos, procesar un pago más de una vez o enviar más de una vez un correo electrónico, dependiendo del caso de uso que estemos realizando. Con esta redirección, nos aseguramos que cuando el procesamiento del formulario ha finalizado, el usuario vuelve a la misma página, pero desde cero, evitando este problema. Como ya tenemos cargado nuestro entity, lo único que nos queda es agregarlo a la base de datos antes de la redirección. Para esto, inyectamos el objeto Entity Manager, quien se encargará de persistir el objeto comentario, es decir, que se encargará de crear el insert y enviarlo a la base de datos. Como lo venimos haciendo, esto puede ser realizado en el método del controller en donde estamos. O si quisiéramos, por ejemplo, utilizar este objeto Entity Manager en otros métodos, también se puede inyectar por medio del constructor de la clase. Con esto podríamos utilizarlo en todos los métodos de esta clase sin necesidad de inyectarlo en cada uno. Como dijimos, Symfony ya se encargó de cargar cada campo del formulario en nuestro entity, y lo único que nos falta es asignarle la conferencia a la cual pertenece y enviar los datos a la base de datos. Y ya cuando le dimos la orden de persistir el objeto, confirmamos que la transacción se realice con el método flush. Ahora sí, ya podemos ir a nuestra página y enviar nuestro primer comentario de prueba. Resumiendo los pasos que hicimos hasta el momento, para mostrar formularios y de esta forma solicitar datos a los usuarios del sitio, podemos hacer uso de nuestro entity de comentarios para crear una clase de formulario y vincularlo a este entity. Con esto podemos centrar nuestra atención de calidad de los datos en nuestro entity, objeto que representa nuestra tabla en la base de datos agregando validaciones. Una vez que tengamos nuestra clase de formularios, creamos una instancia del formulario vinculado a una instancia nueva de nuestro entity y Symfony se encargará de recoger los datos del formulario y actualizar nuestro entity para tenerlo cargado. Por un lado, este formulario lo pasamos a la vista para mostrarlo en pantalla, sabiendo que Symfony nos permite una gran cantidad de personalizaciones posibles, y por otro lado, detectamos el envío del formulario para luego validarlo, usar el entity cargado para lo que necesitemos hacer, como por ejemplo en este caso, insertar sus datos a la tabla de comentarios. En el siguiente video vamos a extender este capítulo para agregar la funcionalidad de upload archivos, en donde estaremos subiendo la foto opcional que se solicita como parte de un comentario. Para ver más videos sobre el libro oficial de Symfony 5, La Vía Rápida, te dejo el acceso a la lista de reproducción. Para estar enterado sobre los nuevos videos, suscríbete y seguinos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.